Bien, continuando, dijimos entonces que los movimientos del calor van a depender de esas tres constantes físicas. Las constantes físicas del suelo, el calor específico o capacidad calórica, es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 °C la temperatura en cierta cantidad de sustancia. El suelo puede cambiar su relación entre peso y volumen, es decir, su densidad. Esa densidad puede ser real y es la masa de unidad de volumen en partículas sólidas, midiendo unidad de partículas sólidas del suelo, medida uniendo esas unidades partículas. Y la densidad aparente es en suelo seco sin compactar, es decir, no compactado en forma natural. Presenta y preserva los espacios porosos. Por eso la cantidad de gramos, es decir, de peso en unidad de volumen, varía. En un caso, cuando es sólida del suelo se llama real y en la otra se llama aparente. El calor específico gravimétrico entonces puede ser, mejor dicho, el calor específico puede ser gravimétrico o volumétrico, en función si la unidad es la masa de la sustancia, en el caso del gravimétrico, calorías por gramos por grado centígrado, o unidad es el volumen de la sustancia, que es la caloría por el centímetro cúbico por unidad de grado centígrado. Entonces el calor específico, ya sea gravimétrico o volumétrico, es diferente en cada componente del suelo. Entonces ahí tenemos en el ejemplo de la tabla, en el caso de los minerales, el humus, el aire y el agua. Esto representa las tres capas. Obsérvense que el calor específico del agua no varía, ya sea en el gravimétrico como en el volumétrico. Esto nos permite diferenciar claramente en cuanto a que esos poros que pueden estar desplazado el aire por el agua o viceversa. El suelo incrementa, la pregunta es, ¿qué suelo va a incrementar más rápidamente su temperatura? Por ese calor específico gravimétrico y volumétrico. Fíjense que en un suelo seco, al tener mucho poro, mucho aire, el calor específico no se transmite, queda en un solo punto, mientras que si fuera mayor, hace que se pueda transmitir de mejor manera, porque tiene un más alto calor específico volumétrico y gravimétrico el agua. Entonces la respuesta correcta para qué suelo incrementa más rápidamente la temperatura es el suelo seco y el suelo tipo mineral. Caso la arena. Esto lo vemos nosotros en el verano, en la playa, cuando apoyamos el pie al mediodía sobre el suelo de la arena, sobre la arena, esa arena nos quema, ¿no es cierto? En cambio, si yo retiro la arena de superficie y voy fijándome más abajo, veo que la temperatura es más fría. Quiere decir que la temperatura de superficie no llegó a pasar a las capas más profundas y es por el calor específico del componente, que en este caso es la arena, y es seco porque al ser altamente poroso el calor específico corresponde al del aire. Si consideramos un centímetro cúbico con una composición donde tenemos un 46% de arena, un 31% de agua, un 13% de aire y un 10% de humus, de acuerdo a esos valores en volumen por el calor específico volumétrico de cada componente, nos va a dar el calor específico volumétrico total. Pero tengo que sumar cada una de los componentes. La conductividad calórica o térmica es la cantidad de calor capaz de pasar por una unidad de tiempo a través de un bloque de sustancia y de 1 centímetro cuadrado de superficie y 1 de espesor, cuando la diferencia es de 1 grado y no hay transporte horizontal de calor. Es solamente la conductividad calórica o térmica se da en sentido vertical, que es el ejemplo un poco, tiene que ver con esa conductividad calórica. En el caso del aire, al tener un calor específico tan bajo, no transmite el calor hacia las profundidades, sino que queda en superficie. El coeficiente de conductividad térmica, en consecuencia, va a cambiar de acuerdo al componente. Y fíjense bien, ahí el agua es 0,015 y el aire 0,0005. ¿Quién es mejor conductor, el aire o el agua? En este caso me da que el agua con respecto al aire. Entonces, en un suelo húmedo, ¿qué vamos a observar? Que ese calor se va a poder transmitir a las capas más profundas. Entonces, fíjense, un suelo transmitirá mejor el calor en profundidad de un suelo húmedo.
en un suelo compactado o en un suelo esponjoso, en un suelo compactado. Por lo que dijimos hoy el ejemplo de la arena. Bien, y por último el coeficiente de difusibilidad calórica, que es el que permite elevar la temperatura de la sustancia por el pasaje de una cantidad de calor que equivale a su calor específico volumétrico. En realidad es la relación entre la conductividad calórica y el calor específico gravimétrico. Esa difusibilidad está dada por la disponibilidad de los distintos componentes del suelo, y si observamos el cuadro con la misma cantidad de sustancias, esto no va a decir que la difusibilidad va a depender de los distintos componentes del suelo. Y fíjense ahí que el agua y el suelo son la clave para esa conductividad calórica y la difusión del calor.